Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué latitud nos acompañen. Pues estamos el día de hoy muy contentas, muy contentos de estar por acá en esta actividad que es parte del programa abierto del Diplomado Internacional en Creación e Investigación Escénica. Hemos ido recorriendo este trayecto desde hace unos meses y en este momento nos encontramos ya en el módulo 3, un módulo en el que hemos estado explorando las relaciones sobre todo de cómo circula esa producción de conocimiento justamente en los distintos sistemas, digamos, de circulación del arte escénico. La producción, la crítica, la curaduría de festivales, de concursos, de premios, etcétera. Y pues el día de hoy estamos muy contentos, Jorge y yo, de estar acá pues presentando una mesa que de verdad es una mesa de lujo asiático, como dice siempre Jorge. Estamos así con una, pues sí, eso, con una mesa de manteles largos, muy contentos de estar por acá, disfrutando también de lo que va a detonar esta mesa, de lo que va a permitir visibilizar de todo ese conocimiento que se produce desde estos haceres también. Bueno, voy a dar lectura de manera breve a las semblanzas de las 4 personas que nos acompañan el día de hoy. Son semblanzas muy largas, con una trayectoria enorme. Me interesa mucho puntualizar que justamente esta mesa está trenzada desde estos diversos haceres y desde alcanzar a ver esta capacidad camaleónica de estas personas que nos acompañan, que han cambiado también de haceres de manera muy constante. Entonces, bueno, por un lado nos acompaña Gabriela Borgna. Ella es directora, productora, periodista e investigadora teatral. Radica desde 2015 en la provincia de Catamarca, por haber ganado en 2 ocasiones consecutivas el concurso abierto nacional para el cargo de productora del único elenco oficial. Con más de 3 décadas de trabajo, participó de festivales en Argentina, América Latina y Europa. Fue docente del área de gestión del INT. En 2016 creó en Catamarca, junto con Alejandro Andreux, la compañía argentina de teatro menor, con la que han estrenado varias obras y otras, ya nos platicará también, han quedado suspendidas justamente por la contingencia. Es periodista e investigadora teatral durante varias décadas en medios nacionales e iberoamericanos. En 2021 presentó su libro Lo Disperso Reunido, 30 años de periodismo teatral, subsidiado por el Instituto Nacional de Teatro. En la actualidad trabaja en la escritura de comedia municipal de Catamarca, 2 décadas de historia teatral e investiga vida y obra de Ezequiel Soria. En 2020 también crea junto con Alejandro Andreux la editorial El Chelco y también la revista Ñaques. Y bueno, actualmente integra la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas de la Argentina y la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica. Bienvenida, Gabriela. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos acompaña también Guillermo Heras, actor, director y gestor teatral, dramaturgo y editor, licenciado en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. Es actor y director del Grupo Tábano, director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante, profesor de gestión cultural, asesor experto para temas de danza de la Subdirección de Música y Danza del Ministerio de Educación y Cultura, asesor para temas relacionados con las artes escénicas de América Latina y secretario técnico del programa Iberescena hasta el año 2019. Buenas noches, porque para Guillermo son sus noches bastante noches. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Nos acompaña también Luz Emilia Aguilar Cincer, crítica e investigadora teatral. Ella estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es decir, es de casa. Continuó su formación en el Núcleo de Estudios Teatrales, becaria del Centro Mexicano de Escritores, coeditora de las planas editoriales del periódico Reforma, donde colaboró durante 5 años en 2 columnas semanales de crítica teatral. Ha sido columnista, además, en el periódico Excelsior. Sus ensayos, entrevistas, críticas y reportajes se han publicado en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Ha dictado conferencias y participado en mesas redondas sobre teatro y estudios culturales a nivel internacional y nacional en lugares como Perú, Argentina, España, Colombia, Canadá y Alemania. Ha sido coeditora artística de la Muestra Nacional de Teatro México.
miembro del Consejo Consultivo de la revista Paso de Gato, Teatro UNAM y la Coordinación Nacional de Teatro y la Cátedra Bergman. Ha sido curadora del Encuentro México Puerta de las Américas, jurado en muestras estatales varias, coautora del libro La puesta en escena en el Teatro de la UNAM, México 2006, y autora de un estudio sobre 4 décadas de historia viva de laboratorios de teatro campesino e indígena de próxima publicación. Actualmente conduce en el Teatro La Capilla sesiones del programa El Espectador Crítico y es editora del programa La Muestra Crítica impulsado por el Instituto Goethe y la Coordinación Nacional de Teatro, programa que ha acompañado en las emisiones 2017 y 2018 a la Muestra Nacional de Teatro. Bienvenida, Luz Emilia. Y bueno, nos acompaña también Marisa de León, productora escénica, docente y gestora cultural. Es licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y estudió Literatura, Dramática y Teatro también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha especializado en la organización y realización de festivales artísticos y culturales. Su trabajo la ha llevado a Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. Su práctica profesional de casi 40 años está dedicada a la producción, gestión, planeación, administración, organización y promoción de espectáculos escénicos, así como a la docencia. Ha participado en más de 300 espectáculos de teatro, danza, ópera, música y cabaret. Es autora del libro Espectáculos escénicos, producción y difusión. Organizó en México 3 de los 5 encuentros iberoamericanos de productores escénicos. Diseñó y creó junto con Silvia Peláez la carrera Producción de Espectáculos para la Universidad del Claustro de Sor Juana y diseñó la materia de Producción Escénica para la licenciatura en Gestión Cultural en línea de la Universidad de Guadalajara. Ha diseñado e impartido diplomados de artes escénicas en México y Colombia para el FONCA y para Enartes. Y bueno, entre otras actividades ha sido subdirectora de Promoción Cultural Internacional de la Secretaría de Cultura, coordinadora de producción de la Compañía Nacional de Ópera de Limba y de la Coordinación de Difusión Cultural, donde también fue productora general de las 3 ediciones del Festival Impulso Música Escena Verano UNAM. Colaboró como directora de backstage del Bicentenario en la Independencia de México y fue representante artístico de Astrid Haddad y de Eugenio Toussaint, 2 artistas pues, de enorme relevancia también en el ámbito de la cultura mexicana. Actualmente es docente en el Centro Universitario de Teatro. Bueno, bienvenida también, Marisa. Muy bien, Didangui, muchas gracias y la verdad, qué lujo, qué alegría, qué honor, yo diría que realmente qué placer poder hacerles esta pregunta a estas 4 grandes figuras del teatro iberoamericano. Ustedes saben que el diplomado en creación e investigación plantea la figura del artista y de todos los agentes del campo teatral como productores de conocimiento, ¿no? Es decir, el hacer produce un conocimiento específico sobre el hacer, para el hacer, desde el hacer. Entonces, les queríamos proponer una primer pregunta y hacer una ronda donde cada uno de ustedes conteste esa primera ronda. La pregunta sería, ¿cómo articulan hacer y pensar en sus prácticas? Y si nos pueden dar un ejemplo, es decir, ¿cómo se llevan de la mano digamos, el pensar y el hacer y el pensar, el hacer, el pensar, el hacer en su multiplicación, ¿no? Y sobre todo, si nos pueden contar de un ejemplo que de alguna manera encarnaría esa forma de articular el pensar y el hacer. No sé quién se anima en primer lugar. A ver, si quieres yo, Duarte. Dale, Luz Emilia, gracias. Bueno, para mí dedicarme a la crítica de teatro y a la investigación teatral ha sido atractivo y apasionante porque es una forma de conocerme a mí, conocer al mundo desde un arte que se teje con lo humano desde una perspectiva insólita para lo que yo había conocido cuando decidí dedicarme al teatro. Se aproxima a ese tejido de lo emocional que se combina con lo verbal, con la articulación del lenguaje de lo escrito y esa complejidad tan grande que hay en el sistema
de creación de sentido, que es la puesta en escena. Entonces, pues para mí, ante todo, es, yo creo que el conocimiento se conjuga en distintos niveles, sistemas de pensamiento e ideas del mundo, y cada uno de nosotros nos integramos a la sociedad a partir de tener lo que nos hereda nuestros círculos de origen. Y el enfrentamiento con el teatro, para mí, es el desafío de ampliar las identidades y ampliar los límites de lo conocido. Entonces, cuando yo empiezo a ver las obras, las puestas en escena para escribir crítica, lo que tiene de fascinante es la puesta en crisis de lo que yo sé, de lo que yo soy, de cómo percibo y de lo que me está proponiendo la escena. Porque si yo voy a escribir sobre eso y a reflexionar sobre eso y a valorarlo, porque al final, quiera uno que no, se trata de hacer una valoración, una reflexión y un análisis de lo que está sucediendo sobre la escena y lo que me pasa a mí, pues la pregunta es, lo que yo estoy viendo me despierta una serie de experiencias, sensaciones, ideas que tienen que ver con mis limitaciones o con limitaciones de lo que está ocurriendo en sí, enfrente, o con una forma de relacionarme que me entusiasma enormemente porque me vincula con alguna memoria, o se trata de algo que realmente no está tan bien hecho como yo quisiera. Es decir, son mi percepción, lo que propone la escena y un universo de posibilidades que en realidad, como crítica, estoy siendo un laboratorio de experimentación que se relaciona con este entorno, planteando preguntas sobre, pues, ¿por qué me produce esto? ¿Por qué ellos están produciendo esto? Y dentro de lo que se ha producido en la historia del teatro y en las distintas corrientes que alimentan, que dan lugar a lo que estoy viendo en escena, ¿cómo se relaciona? Es decir, cuando yo pensaba, bueno, yo al ver, no sé, la puesta en escena de Grande y Pequeño, que me gustó muchísimo, con Luis de Tavira, bueno, la dirigía él, con Julieta Gurrola y demás, en un momento dado, ¿de dónde viene esta puesta en escena? ¿Ese lenguaje cómo se construyó? ¿Cómo se relaciona con el entorno del teatro mexicano? Entonces, desarrollar una serie de preguntas que sí me llevaron a establecer una metodología, ¿no? Y la metodología parte de una enorme confianza o el reconocimiento de que es fundamental qué me ocurre y entender que después me he puesto a estudiar algo de neurociencias y entender algo sobre la génesis de la creación de nuestra idea de la realidad, ¿no? Y el asunto está en que el conocimiento es un fenómeno emocional. Aunque tiene todo este desarrollo analítico y de crecimiento de conceptos y demás, se vincula con una parte emocional muy fuerte. Y en el arte lo reconocemos plenamente. Se reconoce esa dimensión. Entonces, pues es llegar como limpia, yo diría, limpia a ver la escena sin esperar demasiado, sin esperar nada y permitir que provoque algo en mí. Después de eso, bueno, yo grabo las obras, ¿no? Después de eso, dejo pasar, tengo mis preguntas y ya tengo también digamos, un esquema de lo que hay que ver, es decir, cómo se organiza el espacio, cómo se construye. Hay una temática que se convierte en un lenguaje poético, hay una dimensión de poeticidad en lo que está ocurriendo sobre la escena. ¿Y cuáles son la actuación, el sonido? Pero bueno, me expongo, veo lo que me sucede y después hago una reflexión crítica de lo que me sucedió y reúno y recuerdo la investigación que está en torno de lo que me propuso la escena. Y ahí es donde empiezo a hacer esa valoración de hasta dónde mis prejuicios me permitieron ver algo, hasta dónde me propone ampliar mi conocimiento de alguna forma y empezar a pensar cómo se relaciona esto con el entorno.
cómo se relaciona el fenómeno del teatro de la rendija, por ejemplo, en Yucatán, con su entorno, con el contexto estético y teatral de México, con el entorno yucateco, qué tiene que ver, cómo toma o no toma en cuenta al espectador. Entonces, pues sí es todo un laboratorio que se va convirtiendo en un escrito, y que ese escrito luego además se tiene que convertir en algo legible, tiene que ser preciso, y tiene que tener también una dimensión de su propia belleza en la musicalidad y demás, ¿no? A la hora de transmitirlo. Entonces, para mí, pues es de los fenómenos de producción de conocimiento más apasionantes. Tiene que ver también con lo humano, con la creación de las imágenes del mundo, cómo nos representamos como seres humanos. En fin, me parece apasionante. Y sobre todo es una práctica que tiene una afectividad con el entorno, porque siempre digo que tiene algo de acto de amor, porque es mirar al otro, dialogar con el otro y construir un lenguaje que produzca conocimiento colectivo en ese diálogo. Eso sería lo que ha significado para mí. Muchas gracias, Luz Emilia, muchas gracias. No sé quién quiere seguir en la primera ronda. Gabriela Bornia, Guillermo Heras, Marisa de León. Bien, ahí Guillermo está proponiendo que vaya yo al ruedo. Vamos. Así que sí. Saco capote y vengo. En principio quiero decir que mi recorrido vital en el teatro empieza siendo espectadora de mi papá, que era actor independiente, cuando tenía 5 años haciendo Sopa de Pollo de Arnold Wesker, por supuesto era el Lanza 14, pero es el día de hoy que tengo en la memoria olfativa el olor de la sopa de pollo que se cocinaba en escena. Creo que ahí empezó mi vínculo con el teatro. Y después yo empecé haciendo crítica de teatro, venía de la crítica del rock, pero siempre fui una muy asidua espectadora teatral, y por una circunstancia laboral en el diario en el que estaba, decidí pasar de la crítica del rock a la crítica teatral, donde me empecé a sentir muy cómoda, y a partir de una serie de preguntas que me hacía, que es, ¿cuánto de esto que vemos acá está bien plasmado según el deseo del director, del grupo, de lo que circunstancialmente fuera? ¿Cuánto está fallido desde la perspectiva de ellos mismos y cuánto tienen que ver las condiciones de producción para que eso salga pato o gallareta, como decimos acá? Y ahí me puse a estudiar producción y gestión, y uno de mis grandes maestros ha sido sin duda Guillermo. En paralelo a eso editamos la primera revista del Celsi, estoy hablando del año 89, y lentamente fui empezando a hacerme otras preguntas. Yo creo que siempre me ha movido la curiosidad, saber de cómo está hecho el juguete, digamos, desarmarlo, y entonces empezaba a preguntarme en torno de los problemas de la dirección. Y me fui a estudiar dirección con Augusto Fernández. Y así fue como desemboqué como directora, digamos. O sea que todo lo que yo hago después de ese trayecto tiene que ver con que junto las tres cosas al mismo tiempo. La investigación, la mirada periodística, en la que coincido largamente con Luz Emilia. Digamos, cuánto de eso que sucede me afecta porque hay un deseo de esa escena en afectarme, o me afecta por cosas que no tienen que ver con aquello que está sucediendo ahí y tienen más que ver con mi interioridad. Pero realmente fui produciendo una síntesis en la cual me resulta casi simultáneo pensar la producción y la dirección.
las condiciones de producción y las condiciones de la dirección. Y pongo como ejemplo lo último que yo dirigí aquí en Catamarca, que es el Otelo, que yo había decidido montarlo porque Catamarca es una de las 5 provincias de la región norte de la Argentina donde hay mayor cantidad de femicidios. Y desde mi perspectiva, Otelo es la historia de 2 femicidas. Y uno de esos femicidas, que es Yago, es además un asesino serial, un asesino criminis causa, digamos, mata para tapar otro crimen, digamos, para no ser descubierto. Lo hice de una manera muy despojada, como trabajo yo en la dirección siempre, que trabajo el espacio arena, un espacio totalmente vacío, solo con objetos y vestuario y actuación y puesta de luces. Nos fue muy bien, la verdad es que fue un proyecto que nos sorprendió a todos muchísimo. Era el primer Shakespeare que se representaba en Catamarca después de 45 años. Y lo que se había representado por un gran maestro de teatro aquí, ya fallecido hace muchos años, había sido el Romeo y Julieta en la puesta textual, o sea que duraba 2 horas 45, y según cuentan los actores, la gente se iba durmiendo en la escena. Pero fuera de eso, me encontré con que el Teatro Mayor de Catamarca se había llenado, se llenó. Nosotros somos una provincia muy pequeña, tenemos nada más que 450.000 habitantes en toda la provincia. Es una sala para 1.200 espectadores y se llenó varias veces y yo no podía entender. Y esto me puso a pensar en torno de qué fibra había tocado, a quiénes había tocado. Aquellos que querían ver un Shakespeare porque pertenecer tiene sus privilegios, como decía la publicidad. Aquellos que querían saber de qué hablaba Shakespeare verdaderamente, digamos, cómo Shakespeare 400 años atrás relata un femicidio, 2 femicidios, y pone en palabra de sus personajes las mismas argumentaciones que se usan en el día de hoy de parte de los femicidas. En el medio de esta situación que había que procesar largamente, me sorprendió mucho más gratamente que me llamaran de la Universidad Nacional de Catamarca, de la cátedra de literatura, de una de las cátedras de literatura, que decidieron empezar a trabajar la problemática de género desde y dentro del ámbito universitario. La Universidad Nacional de Catamarca es muy cerrada, muy conservadora y clasista en sus conceptos. Y hay un grupo de docentes mucho más jóvenes que están tratando de romper esa situación y bueno, pues desde la Facultad de Humanidades no les ha quedado más opción que abrirse a los cambios de los tiempos y se generó un proyecto que lo generó la universidad, un proyecto que duró 2 semestres consecutivos, el último fue totalmente virtual porque ya ocurrió en pandemia, digamos, que llamó el proyecto Desdémona y se trabajó de una manera que me llamó poderosamente la atención. Se trabajó sobre esta propuesta que yo había hecho de Otelo, pero también sobre una obra mexicana cuya autora estoy tratando de recordar el nombre y lo he perdido, una obra que se llama Yo no quiero ser Desdémona. No me puedo acordar el nombre de la autora mexicana, y se trabajó multidisciplinarmente, incluida la psiquiatra que trabaja con los presos por violencia de género y femicidio en el penal y con el personal del sistema penitenciario. O sea, un nivel de irradiación produjo esa obra que todavía... sigo diciendo Shakespeare
siempre lo hace, ¿no? Digamos, hay que estar atento ahí a ese caldo que se produce. Esa es como la experiencia más cercana que puedo contar. Muchas gracias, Gabriela Bornia, muchísimas gracias. Y nos quedaría para completar la ronda Guillermo Heras y Marisa de León. No sé quién se anima. Bueno, para poner una voz entre tanta gran mujer, me atrevo yo un poco. Vamos a ver, el tema que se plantea por vuestra parte es oceánico, porque después de la primera reunión que tuvimos yo me puse a pensar y digo, bueno, esto da para un tratado realmente. Entonces voy a intentar ser muy breve porque tu pulsión es precisamente después de tantos años en esta profesión y de haberlo transitado todo, porque he transitado cualquier parte de lo que sería la actuación, el haber sido taquillero en la sala que teníamos independiente, el haber barrido muchos escenarios, el apasionarme en la iluminación, la escenografía, pero ahí la gran parte, yo creo, me voy a centrar un poco en otro tema, que es el tema de la gestión. El tema de la gestión, que es algo para el territorio iberoamericano mucho más reciente de lo que pensamos. En los años 80 incluso podía hablarse de producción, se podría hablar, en España incluso se hablaba de animación cultural, pero este concepto tan importante que ha dado una vuelta de tuerca a las prácticas escénicas y también a otras, pero es, digamos, una materia que podríamos llamar reciente y que necesita todavía una gran exploración. Voy a tomar una palabra que ha nombrado Luz Emilia, que a mí me guía siempre, que es la palabra entorno. Yo tengo que trabajar siempre desde el entorno en el que produzco sentido, y produzco sentido de gestión, de dirección de escena, de dramaturgia, o depende en lo que esté. En ese sentido, yo he transitado por experiencias múltiples que van desde el teatro independiente, alternativo, en el tardofranquismo, donde todo era autogestión, no había subvenciones, no había nada de lo que después ha podido desarrollarse, a dirigir un teatro nacional durante 10 años con unos medios, aunque era un teatro para las nuevas tendencias escénicas aquí en Madrid. He tenido una experiencia para mí fundamental, que es transnacional, como ha sido ser director ejecutivo y haber durante mucho tiempo pensado en ese proyecto llamado Iberescena, y he dirigido y estoy dirigiendo desde hace 28 años un festival que, aunque es nacional de España, pero está enclavado en una ciudad de 300.000 habitantes, por lo tanto podríamos hablar de una experiencia local. Entonces, ante esa diversidad, es muy difícil tener un pensamiento único. Si bien yo desde hace tiempo tengo un dicho que se ha convertido en un artículo que digo, dime cómo produces y te diré cómo creas. Algo que Gabriela también ha tocado de alguna manera. No es lo mismo mi experiencia vital, fundamental a nivel humano, como también Luz Emilia ha señalado con el grupo La Rendija, que realmente fue para mí una experiencia que casi es la última que he podido hacer antes de la maldita pandemia, a ese nivel de laboratorio, de búsqueda. Y de búsqueda no es lo mismo esa búsqueda que cuando he trabajado con, por ejemplo, el primer taller que yo di en el San Martín de Buenos Aires sobre Heiner Müller,
y de pronto al llegar me encontré con 110 personas encima de un escenario. Y no quiero decir los nombres de esa época porque hoy son algunos de ellos muy importantes actores. Por lo tanto, lo que te debe llevar en el pensamiento que tienes es primero la humildad, primero el sentido de que no sabes más que otro, sino que tienes más experiencia que otro. Y esa experiencia es la que a mí me gusta dialectizar. Ese recorrido que he podido hacer en lugares como Nicaragua, en lugares como trabajo ahora tan a menudo en Portugal, en España, todo esto tengo que adecuar también, incluso diría, el lenguaje del conocimiento, porque es evidente que actores formados en una escuela de larga trayectoria, pues no es lo mismo que trabajar con actores que lo que tienen es sobre todo pasión, pero les falta algo que para mí sí quiero reivindicar en la cuestión de hoy. El pensamiento es lo fundamental, pero hay otra cosa fundamental, el oficio, el trabajar el oficio de nuestras cuestiones. Cuando yo soy gestor, sé que soy gestor y no lo puedo mezclar, por ejemplo, con mi teoría del gusto. O sea, tengo que trabajar para un proyecto concreto, que no es lo mismo, insisto, en un teatro público que con una compañía independiente. Por lo tanto, digamos que en esta primera intervención lo que quería señalar son estas palabras básicas: entorno, compromiso con ese entorno y humildad ante la mirada del otro. Muchas gracias, Guillermo. Y le damos la palabra a Marisa de León para hacer el cierre de esta primera ronda. Muchas gracias, Zubati. Pues ya me la pusiste difícil quedándome al final después de estos testimonios y argumentos e ideas, ¿no? Que de veras te hacen valorar mucho lo que hacemos y me encanta además pues conocer el trabajo y el enfoque y todo lo no de Gabriela, que es apenas hoy estamos teniendo contacto, pero con Luz Emilia, con Guillermo, contigo, Jorge, con Didán y varios, bueno, con Raquel, que está también formando parte del grupo. Estos manejos del ideas, del conocimiento, de la experiencia, de la praxis, se están volviendo ya ahora para nosotros, creo, de una manera consciente, porque yo creo que siempre han estado ahí, pero no éramos, por lo menos yo de veras, Jorge, te puedo decir que hasta que conocí mucho tu trabajo, conocí tu trabajo, más bien le di peso e importancia a todo este pensamiento. Porque una cosa es que esté el conocimiento y la experiencia, ¿no? Dos cosas muy importantes en la práctica escénica, pero también esta idea de la reflexión y del pensamiento sobre esa praxis. A mí ha sido de los ejercicios más deliciosos que he podido experimentar de una manera... Pues es curioso, porque es colectivo el fenómeno escénico, pero es bien individual el proceso de asimilación y de como de qué haces con toda esa información, con todas esas lecturas, con todas esas obras que vemos, obras que leemos, críticas que leemos, en fin, ¿no? Todo el bagaje de dónde nos alimentamos, de dónde viene toda esta información y qué hacemos con ella, y además de cómo la combinamos con la praxis y con la práctica. Creo que sinceramente sí es un tema de diván, de terapia, de una elaboración que cuando te haces consciente de todo eso, pues es lo que quiero decir, cobra un sentido y una dimensión que ahora en la pandemia, en el encierro también, creo que a muchos nos ha permitido, una frase que digo y que me choca, pero me gusta, pero no encuentro otra y por eso la repito tanto, de buscarle chichis a las hormigas. O sea, de encontrarle realmente sentido y buscarle el detalle a mucha cuestión. Entonces, para mí, desde el enfoque de la producción, el pensar en todo esto, se ha vuelto muy importante porque pienso que me ha permitido justamente dignificar este oficio, esta profesión,
que ha sido poco, o sea, si la gestión, como bien decía Guillermo, es algo más o menos así reciente y siempre ha existido, siempre hemos gestionado las cosas, pero no teníamos esa claridad, esa conciencia o ese paraguas, digamos, científico o ya de academia, ya de algo en lo que insisten tanto Jorge y Didangui, ¿no? Del reconocimiento de los especialistas para que cobre como que sentido también todo eso, porque es que si no se vuelve uno un loquito que puedes producir cantidad de cosas, pero hasta que la academia y instituciones y todo le dan foco, pues entonces cobra un sentido que ya puedes, no es una cosa aquí de presumir o de tal, pero de avalar, pues de sí sentir que era importante, que no nos equivocamos en enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, cada quien en su oficio, ¿no? Y ahí es este reconocimiento a esa práctica y demás, pero como uno tiene que, no es fácil, pues, porque exige mucho, demanda mucho, voltear hacia adentro, ¿no? Esto que dice Luz Emilia también de cómo, bueno, es el fenómeno, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? A uno, y haces ya entonces ese sentido, ¿no? Que además tiene que estar en un entorno y además tiene que ser empático para comunicarse. Entonces, por eso digo que es complejo, son muchos pequeños detalles, palabras, conceptos, ideas, que es muy lindo tener estos espacios para pensarlos, articularlos, tratar de eso, finalmente de valorarlos, ¿no? Y eso en mi caso, pues, ha sido como que permanente, ya se volvió una manera de, un modus vivendi de hacer producción, hacerlo y después pensarlo y después escribir sobre eso y después tratar de tallerearlo o de ofrecerlo, de volverlo didáctico, de volverlo divertido, porque pues todos sabemos que esto de la producción es como de las áreas más aburridas o más áridas o más, como que, no mal vistas, pero, o sea, no es padre pues la producción. A los que la hacemos sí, es padrísima, yo no la cambio por nada, pero a quienes se acerca el fenómeno escénico, artístico, teatral en particular, pues la dirección sin duda, la actuación, cualquier área creativa, iluminación, sonido y entender de todo eso un poco, pero la producción sí es como, somos como el patito feo, ¿no? Y también entonces hay veces que pues hay que asumir mucho de lo que estoy diciendo desde esa posición y sí con humildad y sí también diciendo, oye, a ver, perdóname, pero la experiencia me ayuda a decirte que es mejor este proveedor que este otro, o que eso no te va a aguantar o no va a resistir, o que te propongo esto otro, o que este presupuesto no es suficiente, o ya es como esta traducción de la que yo hablo de todo lo escénico, lo artístico y lo creativo, pero en términos de pesos, centavos, minutos y segundos, que finalmente se trata de acomodar todas esas grandes ideas y esas pasiones y esos delirios y esos sueños ya, en esas 4 paredes. Bueno, no son 4, bueno, sí, pero es así de para acabar es tiempo y dinero, ¿no? Y claro, disposición y creatividad, bla, bla, bla. Pero en la producción, pues cuando lo resumes, lo reduces a esos 2 fenómenos del tiempo y del dinero o del cómo produces, justamente como decía Guillermo, újale. Entonces, bueno, a mí me gusta eso, pensar en todo eso y después tratar de escribirlo. Ha sido un ejercicio muy padre, tratar de enseñarlo, ¿no? Desde en la docencia, en la academia, en el aula, con los chavos, tratar de entender otras maneras de hacer y de, más bien, eso, tratar de entender que hay otras maneras de hacer y de decir y de pensar y que a mí en lo personal eso sí, ese es más tema de terapia, me cuesta trabajo a veces, ¿no? Porque sí, como que justamente no hay tiempo, no hay dinero, pues no hay mucho que discutir, vamos sobre en fin, hay como mucho y se presta efectivamente a horas de diálogo, de discusión, de compartir y todo, pero yo en esta primera intervención también, pues eso, como la praxis es una especie de espiral, es una especie de círculo que se encuentra después en todo. Hoy estoy
reflexionando y pensando en lo que fue la experiencia de 3 años en la UNAM, de cómo capitalizar todo lo que fue el Festival Impulso, esa experiencia del Festival Impulso, la metodología, precisarla, pulirla, es un proceso ahorita de limpiar para poder perfeccionar un método en la realización de festivales que espero me permita tener por más tiempo algo que decir y algo que aportar en ese sentido. Sería ahorita por lo pronto lo que me gustaría compartir con ustedes. Buenísimo. Bueno, realmente es fascinante escucharlas y escucharlos. Y pasamos a la segunda ronda, si les parece, y después vamos a abrir ya a las preguntas tanto de los participantes del diplomado como las preguntas que están llegando a través de el chat de el Facebook y el YouTube. Y entonces la segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que los 4 tienen una producción teórica, ensayística, ¿no? Y además tienen confección, por ejemplo, de programas de enseñanza, programas de educación, digamos. Apareció este tema de el sistematizar el conocimiento para, por ejemplo, dar clase o para escribir un libro, para escribir un artículo. Entonces yo quería preguntarles por esta, digamos, además de la autoobservación, ¿cómo son los mecanismos de sistematización? ¿Cómo son los mecanismos de acopio? ¿Cómo van armando el propio archivo, ¿no? ¿Cómo van, de alguna manera, dándole una unidad de pensamiento a esa producción que tal vez en la praxis está más ligada a los casos particulares, las resoluciones de problemas concretos, ¿no? Mi pregunta sería entonces, si nos pueden dar un ejemplo, por ejemplo, de los trabajos que han escrito o de los programas educativos que han hecho, ¿cómo han hecho esa sistematización? ¿Cómo han acopiado el conocimiento para poder llegar a una sistematización ensayística, ¿no? Y no sé si quieren respetar el orden de exposición o cambiarlo, no hay problema. Luz Emilia. No, ¿quién se animó? A la inercia. Bueno, lo que yo he ido haciendo y ahorita es un momento importante justo porque tengo una enorme cantidad de material grabado. O sea, para mí es muy importante para saber todo este mecanismo de dónde está mi límite del conocimiento, dónde se amplía mi límite en el encuentro con el otro y en el diálogo, es ir a investigar. Tengo muchas entrevistas que les he hecho a los creadores, es decir, voy a una puesta en escena, escribo una crítica, tiene todo un procedimiento que un poco avancé, cómo es ese procedimiento, pero hay una historia de estos creadores a los que yo voy siguiendo. Entonces hay entrevistas, hay una reflexión sobre el entorno en el que se desarrollan. Como decía Gabriela, también me parece muy importante las condiciones de producción en las que se hacen las cosas, porque no se puede entender una puesta en escena de Ciudad Juárez de la misma manera que una de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? O una puesta en escena en Matamoros a la mitad de un fuego cruzado que una puesta en escena en Berlín, ¿no? Entonces, pues tiene sus condiciones y pues es un acopio de esas notas, de esas reflexiones, es buscar también lo que han declarado en los periódicos o lo que han dicho en internet, etcétera. Y pues, por ejemplo, pensemos en el libro de la UNAM, de la historia del teatro en la UNAM, o cuando he colaborado en la historia de poesía en voz alta, pues es ir recopilando información, entrevistas, historia oral, mi propia experiencia con el fenómeno escénico cuando estoy escribiendo sobre algo del presente y ir entendiendo cómo fue evolucionando. También he escrito mucho, por ejemplo, de Claudio Valdés Curi o mucho de Alejandro Luna. Cómo, por un lado, es cómo funciona un grupo, por otro lado, es cómo funciona la mente de un escenógrafo que durante 4 o 5 décadas ha
ha hecho teatros, pero al mismo tiempo escenografía, de dónde abreva. Y también cada vez que me aproximo de nuevo a un tema que llevo tiempo trabajando y que voy a retrabajar alguna parte o lo que sea, también es ir actualizando lo que del asunto se sabe, buscando libros teóricos y textos teóricos que me planteen nuevos marcos, nuevas palabras, nuevos conceptos. O sea, de repente puede ser absolutamente inagotable y además ha habido momentos en los que lo he sentido agotador porque el tratar de abarcarlo y entenderlo a profundidad, pues sí. Y también yo coincidiría con Guillermo en el tema de la humildad, ¿no? En la creación escénica y en la aproximación de alguien que acompaña mirando el fenómeno que están haciendo otros, que ha sido mi caso, hay un asunto de egos que me parece muy interesante no soslayar y sí centrarlos, porque si no pueden devorarnos, pueden devorarnos. El crítico puede acabar teniendo su propia agenda ególatra y no viendo, no mirando, pisoteando y aplastando a los demás y no entendiendo por posicionar un lenguaje, por posicionar una teoría, por posicionar alguna situación. Entonces, pues eso sería hay una metodología que es tener un archivo, es un archivo visual, es un archivo sonoro y es un archivo de textos. Y es poner ese archivo en correlación con lo que pueda explicarme, expandir, enriquecer los significados que están ahí vertidos. Y luego, pues el trabajo es escribirlo, ¿no? Que también, bueno, ya, ¿cómo se sistematiza? Siempre mi pregunta es, siempre podría escribirse mejor de lo que lo estoy escribiendo, pero bueno, en realidad, pues hay que escribirlo como sea comprensible, preciso y simplemente así. Entonces, esa sería la forma de sistematizar. Buenísimo, gracias Luz Emilia y no sé, Gabriela, Marisa, Guillermo. Sigue, me parece por el cabeceo que sigue Gabriela, sí, ahí está. Vale. Sí, estaba desmuteando la cámara. Coincido totalmente con Luz Emilia en que los programas no de la crítica, sino de los críticos como sujetos individuales, sujetos y sujetas individuales, a veces tienen también ese costado del ego que podría ser, que es complejo, pensado y a veces dañino pensado desde la perspectiva de la totalidad del sistema teatral, donde la crítica también está inmersa y situada, ¿no? Y una de las cosas que yo veía cuando recuperé todos los archivos para los 30, para lo disperso reunido, que siempre es un buen ejercicio leerse a sí mismo varias décadas después y reírse con la propia estupidez, ¿no? Ese es un sopapo de humildad más que un baño de humildad. Y también registrar de qué hablábamos y cómo hablábamos en esos momentos. Ahí hay como una recuperación de unos sistemas de saber y unos sistemas de legitimación o no, o deslegitimación, que también me parece sumamente interesante como un proceso a revisar, ¿no? Digamos, cómo fue crítica la crítica en determinado momento histórico de la historia teatral. Eso siempre me pareció, y ahora después de haber hecho todo este trabajo, lo disperso reunido, que fue mi primer trabajo en pandemia, digamos, suspendimos todos, obviamente. Era un proyecto que venía hablando con un querido amigo, con Carlos Pacheco del Instituto Nacional de Teatro, que nos reíamos diciendo que recibíamos ahora la mirada desdeñosa de los jóvenes creadores que nosotros le dábamos a los viejos críticos cuando nosotros nos iniciábamos en la profesión, que teníamos que hacernos cargo, que los viejos éramos nosotros ahora. Y sí, yo soy un ratón de biblioteca, conservo todo, guardo todo, tengo enorme cantidad de archivos muy dispersos. Creo que
que la sistematización viene a partir del deseo de la escritura o del deseo de la producción. Ahí es donde empiezo a sistematizar. Pero básicamente lo que hago es guardar, 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 guardar. Y en mis actuales circunstancias, bueno, empecé a escribir la historia de la comedia de Catamarca, no tiene, salvo uno, no tiene ningún libro sobre su historia teatral. Y el que existe tiene varios años, ya varias décadas, y algunos defectos importantes, involuntarios, desde ya de parte de las compiladoras. Porque está ubicado el teatro desde una perspectiva estrictamente de la literatura y no desde la perspectiva del hecho espectacular. Y a partir de ahí, y cuando entré a trabajar a la comedia municipal y me di cuenta que no, la comedia municipal, que tiene 23 años en este momento, no tenía archivos. Hace 4 años que recolecto los archivos, hago entrevistas. Bueno, y ahora saldrá el libro, pero ese es más o menos mi sistema de trabajo. Yo acopio material, soy una especie de acopiadora compulsiva, medio sin ton ni son, pero por las dudas, y solo después, en la práctica, a partir de algo que me motoriza el deseo, empiezo a sistematizar el deseo o la curiosidad, ¿no? Bueno, esto, ¿de qué se trata? Y ahí avanzo. Buenísimo. Y Guille, ¿seguís vos? Bien, yo en este tema que planteas, Jorge, tengo una idea que me guía ante las cosas que hago, y es lo que podría definir como diferencias de estrategias. Para mí la palabra estrategia en arte es muy importante desde el punto de vista del pensamiento y de la práctica, como digo, porque esa práctica viene de un pensamiento. Entonces, quizá yo no puedo olvidarme en lo que tú planteas, que en realidad mi profesión, para la que estudié junto con el teatro, era periodismo. Y esa, digamos, idea que yo siempre he mantenido del periodismo, que ahora es difícil de ver, por ejemplo, en los periódicos españoles, yo creo que no se hace periodismo, se hacen eslogans, son todos partidarios de un lado o de otro, no es lo que yo soñaba, y yo tuve una desgracia grande, fomentada por mi gran maestro José Monleón, que a los 19 años me llamó para hacer crítica teatral en primer acto. Claro, es una osadía a los 19 años, creo, hacer cualquier tipo de crítica. Puedes hacer reflexión y, como dice Gabriela, creo que cuando lees cosas que has escrito en un momento determinado te da pudor, pero ese era yo. Pues sí, eras tú. O sea, es evidente que, digamos, el saber es por acumulación en el tiempo y por el estudio. Entonces, esa diferencia de estrategia para mí es muy diferente cuando hago gestión, cuando hago creación en el sentido sobre todo de dirección de escena, escritura teatral, no ensayo, sino escritura dramática, laboratorio. O sea, ese para mí es un territorio. El otro es el territorio de la gestión y el otro es el territorio del ensayo teatral. Los tres me apasionan, en los tres tengo ya una cierta bibliografía y pues debo decir que todo eso no está planificado de antemano, solo está un poco planificado los artículos que sigo haciendo para la revista Primer Acto, para los cuadernos de dramaturgia que dirijo, para la revista de la Asociación de Directores de Escena. Es decir, ahí tengo unas colaboraciones que tienen que ver con temas muy diversos. En lo que es el territorio mío del pensamiento, de lo que he hecho en gestión
o de lo que he hecho en creación tiene que ver muchas veces con poner en orden el caos. O sea, yo también guardo todo. Mi casa ya no cabe un programa más. Ahora con la pandemia ya no se hacen programas, con lo cual, bueno, tienes la cuestión virtual y todo esto, pero no es lo mismo. Es lo mismo que no es lo mismo el libro virtual que el tacto que tiene un libro. Yo soy de tacto y ese tacto me lleva a pensar que cuando voy a escribir, digamos, algo que tiene que ver con la teoría escénica, ya sí tengo que hacer un trabajo de reflexión sobre lo que se ha escrito, los maestros que puedo estudiar y en ese sentido los libros de teoría me llevan mucho tiempo. El próximo que está a punto de salir, que la pandemia lo ha retrasado, que es la relación entre creación y producción, me ha llevado cerca de 5 años. Entonces creo que son procesos que tienen una, digamos, una temporalidad, una estrategia que no tiene cuando me viene una idea dramatúrgica, me meto en el insomnio y puedo escribir una obra en 5 días. Son cuestiones diferentes. Y voy a terminar con una cosa que dicen en España, de estos dichos así populares, que es: cada maestrillo tiene su librillo. Y yo creo que ahí, por mucho que Jorge sea tan sistemático y sea tan alemán, ¿no? Realmente yo creo también mucho de pronto en una cierta caos, si se quiere llamarlo, es irónico. Creo que todo eso tiene que estar luego muy sopesado y muy trabajado. Buenísimo, y gracias Guillermo. Y cierra la segunda ronda Marisa, entonces, y enseguida abrimos a las preguntas por parte de los integrantes del diplomado y las preguntas que están llegando a través del chat de YouTube y el chat de Facebook Live. Por favor, si alguien quiere preguntar algo, le sugiero que lo escriba ya, porque se están acumulando ya algunas preguntas. Muy bien, bueno, pues desde este lado pasa un poco lo mismo, es tratar de ponerle orden al caos, es tratar de entender, de traducir, insisto en esa palabra porque es cómo poner cosas muy abstractas. La creación en sí es algo como muy efímero, muy abstracto, muy poco tangible, y entonces todo eso se tiene que traducir en lenguajes que a mí me permitan y a otros entender el caos de la creación, ¿no? De los creadores, por ponerlo de alguna manera, que habla de esta cuestión de, sí, desde, ¿cómo decirlo? Es que para mí todo esto tiene que ver con un gran acto como de amor, de generosidad, de dar. El teatro es como dar a otros mucho, y entonces ahí es donde justamente también pienso que la producción se tiene que volver una cosa, no sé si tanto lo de la humildad, a mí eso últimamente ha cobrado otro sentido, no sé bien por qué, pero lo que quiero decir es que se vuelve más bien un acto como de generosidad, de dar, de producir, de ordenar, de organizar, de poner orden en el caos. Y entonces, para eso yo en lo personal, los formatos, me fascina encontrar cuadros, tablas, diagramas, para poner la información, toda esta información que se genera desde varios puntos y desde varias aristas del proceso creativo y demás. Entonces los formatos me ayudan mucho a mí a organizarme, a poder crear un sistema de trabajo, un método donde pueda ver la evolución, los cambios, el desarrollo que va teniendo ese proceso creativo, porque nunca he estado en una experiencia donde lo primero que se dijo es lo que realmente ocurrió,
pasan cantidad de cosas en el camino, ¿no? Y también uno le pasan muchas cosas y todo. Entonces, también esa autoobservación se tiene que volver una cuestión también de autocrítica también y de como que esto de tener a tantos críticos aquí es interesante. Luz Emilia lo ejerce profesionalmente, pero Guillermo ha estado y Gabriela también. Yo me acuerdo que en alguna época yo también escribí crítica teatral en una revista que se llamaba Obelisco, que era gigantesca, ¿no? Y que ahí me dieron fue mi primera chamba, ahora que me hicieron recordarlo ustedes y también lo valoro y lo rescato. Pero bueno, para mí es esta idea de poder ya no tanto acumular, porque también el espacio se reduce y yo estoy en un proceso así como de desprendimiento de lo material un poco y de que más bien lo que me importa y todo eso empieza a cobrar sentido, no tanto o sea, antes sí la fijación por los programas de mano y por guardar el boletito, pues es algo que ya ahorita para nada me pasa. Me gusta apuntar, me gusta, antes tenía libretas y me gustaban mucho las libretas y ahora no sé por qué son hojas así, y que ahora tengo así que organizar mucho de eso, pero sé que ahí está y sé dónde está cada hoja y qué dice, bueno, no tanto así, pero vamos que tengo orden dentro de mi caos de producción, de estar apuntando tanta cosa y siempre tener el reto de escribir algo es algo padre. Preguntabas un ejemplo, Jorge, y a mí me gustaría nuevamente retomar la experiencia de que gracias a ti me permitió reflexionar sobre lo que habían sido estos encuentros iberoamericanos de productores escénicos, cuando me invitas a escribir para un libro que supongo que lo están compartiendo también con todos los alumnos, los participantes de este diplomado, de este seminario, ¿no? El de producción artística teatral. Digo, aprovecho porque aquí está muy a la mano y es algo que quiero mucho, este objeto, este libro que para todos muchos está en digital, pero vamos, para mí la experiencia de poder pensar, reflexionar sobre los encuentros iberoamericanos y tratar de plasmar ahí un montón de ideas del proceso, del método, fue eso, justamente algo importante en la sistematización de la experiencia de unos eventos de los cuales Luz Emilia fue partícipe, Guillermo Heras fue partícipe, a Didangui, lástima que no la conocía, y a ti, Jorge, pues estaba siempre, o sea, no, también nunca te lo incorporé, creo, y me arrepiento, ¿no? Pero habrá oportunidad, sin duda, pero vamos, que fueron experiencias bien padres que desde diferentes perspectivas cobraron dimensiones bien interesantes y el poder reflexionar y que quedara eso plasmado en este libro, para mí fue el inicio de algo que sigue y continúa, ¿sabes? O sea, para mí un libro no es algo terminado y ya quedó, sino incluso mi propio libro de espectáculos escénicos, producción y difusión, casi que lo tuve que reescribir 10 años después de haberlo escrito. La segunda edición me permitió decir que ya no pensaba y que ya no creía y que ya no era así como había dicho en el 2004, sino que ahora, muchos años después, en el 2015, 10 años después, 11, ¡pum!, había dado una vuelta de tuerca el pensamiento, la experiencia, el conocimiento y qué bueno que existía la posibilidad de revisar varias cosas y de reescribirlas y de reeditarlas y hay gente que ojalá ya nomás conozca y no se acuerde del otro, ¿no? No importa. Y lo mismo pasa con el texto para este libro de producción artística teatral. Ahí lo tengo pendiente para que se vuelva todo, o sea, es un material muy rico y muy importante, creo, y me gustaría poder continuar con esas experiencias de los encuentros iberoamericanos de productores, donde se generó mucho conocimiento, mucho pensamiento, reflexión, y que afortunadamente gracias a ese libro ahí quedó un testimonio. Y el chiste es eso, dejar testimonio y ser como eso, generosos todos los que aquí estamos. Creo que hay un acto así tremendo de no irnos a la tumba con todo eso que adentro metido en la cabeza, ¿no? Un poco por ahí. Gracias. Buenísimo, Marisa. Bueno, la verdad, yo estoy un poco preocupado, primero porque en España son como las... a ver si no me equivoco, 1:10 de la mañana, Guillermo.
Sí, ¿no? Vamos a tener que liberarlo a Guillermo. No hace falta. De aquí me voy directamente al chocolate con churros, el desayuno. No dormís, hoy no dormís. No. Pero por otro lado también me preocupa que nos queda muy poquito tiempo. Voy a ver si podemos negociar, aunque sea unos 10 minutitos más, porque tenemos que estar terminando a las 6:30. ¿Sí? Vamos a ver si logro negociar con Didangui, negociemos 10 minutitos más, a ver si nos permiten. Pero yo nada más quería decir que, bueno, hay un teatro brillante en Iberoamérica y hay una producción de conocimiento, una producción de pensamiento brillante, realmente como la que acabamos de escuchar. Yo creo que es muy inspirador escucharlos, además. No sé, yo me quedo con algunas palabras clave de todo lo que han dicho muchísimas cosas. No sé, el crítico como laboratorio de experimentación, en el caso de Luz Emilia, o la idea de curiosidad y la gestión como producción, digamos, como investigación en las condiciones de producción, o lo que decía Guille de el tema del entorno, del compromiso y la humildad, y el tema que señalaba Marisa de la nueva conciencia respecto de la praxis como producción de conocimiento. Bueno, ya solamente con eso hay una agenda para seguir pensando enormemente, pero le quiero dar la palabra, si les parece bien, digamos, a los integrantes del diplomado. Si quieren, por favor, prender las cámaras, así los podemos ver, y darle la palabra a Ximena Sánchez de la Cruz. Si, Ximena, tenés 2, pero por favor, si puede ser cortito, así aprovechamos las respuestas. Me parece que Ximena no está en este momento. Entonces, un segundo, vamos a aprovechar entonces la pregunta de Julián. Si está Julián Reyes Botelo, ¿estás ahí, Julián? Dale. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Jorge. Mis preguntas son para Luz Emilia, pero si alguna o alguno de más quiere contestarlas, pues bienvenidas, ¿no? Siempre es riquísimo dialogar el conocimiento desde varias líneas. La primera, quisiera saber qué sucede cuando la puesta en crisis que nombras en relación a el nuevo conocimiento que se está abriendo escapa a las posibilidades de atraparlas en el lenguaje. O sea, cuando la experiencia sucede algo que tú identificas en ti, pero que no puedes traducirlo en el lenguaje. ¿Cómo se traduce esto en este laboratorio de crítica que estás planteando? Y la segunda sería, ¿cómo evitas la confusión es decir, cómo diferencias tu conocimiento a priori, tus prejuicios, de aquello nuevo que se está abriendo en la experiencia escénica cuando se rompen los límites de tu conocimiento? Es decir, si hay algo que es nuevo, que no habías identificado antes y que abre el mundo y tu manera de entender el mundo, ¿cómo diferenciarlo de posibles ideas de que eso no es algo que tenga sentido y que no valga la pena? No sé si estoy siendo claro en esto. No, sí entiendo muy bien. Y me ha pasado muchísimo. Realmente es un reto cotidiano. Lo primero, pues, el teatro está compuesto en su mayoría de algo innombrable, ¿no? De pronto pues son experiencias que ocurren, momentos en la escena. Entonces, lo que he tratado de hacer con la crítica es buscar la forma de aludirlo, y de pronto, ante una puesta en escena que me produce una experiencia para la que no tengo palabras en ese momento, busco una forma de recrear con el lenguaje alguna atmósfera. De pronto he utilizado, no sé, hacer alguna descripción, algún juego de palabras. Yo sé que no lo puedo nombrar, pero puedo aludirlo, convertirlo como en alguna musicalidad del lenguaje, en algún conjunto de imágenes, en alguna pregunta. Y también asumir que hay ciertas experiencias que escapan al lenguaje, y a lo mejor decir ahí me ocurrió algo, sucedió algo que está esperando las palabras para decirse. Pero además asumo que una buena parte de la experiencia teatral está en esa dimensión.
y en momentos, y también cuando trabajo los talleres de crítica, veo que me proponen textos que buscan algo que parece poco objetivo, que es una forma de organizar la información, y pienso que es una manera de aproximarse a eso, que no se puede reducir a una definición o un manejo preciso y concreto del lenguaje, ¿no? Y además aprecio mucho que eso suceda. Luego, la confusión, hay una serie de asuntos muy objetivos en el teatro. Hay puestas en escena de grupos que quieren decir mucho, pero tienen una torpeza en la construcción de los elementos para ponerlos sobre la escena. Y también hay quienes tienen un enorme desarrollo técnico y tienen una producción estupenda, etcétera, pero no tienen mucho que decir. Al ver esto nuevo, para mí sí es muy importante escuchar lo que la gente de teatro quiere decir. Cuando yo veo una obra, me parece muy importante escuchar qué querían hacer. Como decía Gabriela, también es importante ver qué querían hacer, cuál es la diferencia entre lo que se propusieron hacer, lo que yo vi en escena, ¿no? Lo que sucede en escena y lo que yo percibí, como que serían tres hechos. Yo quiero decir esto está en la escena y yo percibí otra cosa. Entonces, es un análisis de qué pasa entre una cuestión y otra. Y de pronto puede ser que haya una falla técnica, puede ser o un lenguaje que no está muy entendido. Recuerdo un encuentro en Querétaro, que había unas propuestas dramatúrgicas muy novedosas, muy difíciles para el público que estaba ahí enfrente. Y pues hablando con los creadores, me daba cuenta que estaban tratando de construir un mundo que no estaba de alguna manera previa, un mundo de experiencias que si digitales, qué sé yo, oníricas, y de nuevas formas de pensamiento, de realidades coexistentes o multiexistentes, una cuestión como de multiescena, pero todo en la cabeza de un personaje, y de pronto era una construcción muy compleja adentro de la imaginación de un personaje, que el reto era cómo lo materializas en la escena. Entonces, no deja de ser interesante, no deja de tener una vitalidad. Por eso es importante ver cómo se relaciona con un contexto, qué es lo que quiere decir el creador, qué capacidades técnicas tiene para expresarlo y qué apertura tengo yo para percibirlo, ¿verdad? Porque como lo dijo Gabriela también, nosotros venimos, en un momento dado yo decía, ¿qué crítica estoy escribiendo? ¿La que ha legalizado todo el entorno? ¿Aquella con la que voy a quedar bien con todos? ¿No? ¿O aquella en donde a mí me gustó una obra que no le gusta a nadie? Entonces, ¿por qué me gustó? Me gustó porque me toca un asunto muy personal o porque está muy bien hecha y porque me parece novedosa. Y dentro de lo que he visto en el entorno, pues a lo mejor aquí están acostumbrados a ver una forma realista de tal modo. Es decir, en cierto momento del teatro, si había demasiado juego, si no había acción, bueno, era lo peor. Y en un momento dado ya la no acción se volvió y pues no se puede dar una respuesta única. Hay que poner en relación y reflexión estos distintos planos. ¿Qué me pasó? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurrió en escena? ¿Y cómo se relaciona con las corrientes y construcciones poéticas que hay en su entorno? Y a partir de ahí, pues, adoptar mi postura ante el asunto. Que por lo demás, también es importante decir que hay cosas que me han gustado mucho un lunes y 6 meses después ya no las encuentro tan interesantes o viceversa, ¿no? Porque es un fluido de ideas, de valoraciones y demás. Hablaba Guillermo del gusto también. También me lo cuestiono mucho. ¿Qué es el gusto? ¿Qué es el gusto y qué tanto estoy yo proyectando el gusto de mi entorno, mi gusto? Por eso pienso que sí es importante que el crítico sea una persona que lee mucho y que se allega de mucho conocimiento y que puede tener múltiples o muy ricos referentes para poner el asunto que estamos analizando en una justa valoración. Muchas veces no nos gustan las cosas porque no las conocemos.
Entonces eso es lo que yo haría, lo que yo hago y lo que trato de hacer siempre. No sé si respondo a la pregunta. Buenísimo, Sí, Luz Emilia. muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno. Yo quiero pedirle a, digamos, dos preguntas. Ximena Sánchez, si las pueden formular brevemente, y a Irma Hermoso también, y contesta, no sé a quién va dirigida la pregunta. Sí, bueno, más bien pensaba como complemento de la primera pregunta que planteó Dubati como para todos, es si piensan que puede haber simultaneidad entre el hacer y el pensar ese hacer, o tiene que suceder en dos espacios diferentes, ¿no? O sea, primero se hace y después se reflexiona sobre ese hacer. O sea, como nada más como pensar, digo, la pregunta va para todos, pues sí es una provocación. Y también agradecer, aprovechando el espacio, tener cómplices, así como dice Luz Emilia, que son observadores, pero profesionales y tan responsables, ¿no? O sea, como de también otro reconocimiento a los que somos hacedores de teatro, sentirnos bien acompañados por esos críticos o espectadores profesionales, pero con mucha responsabilidad también sobre su quehacer, nada más. Y Irma, ¿puede ser? Así ya las quedan formuladas las preguntas y escuchamos las respuestas. Hola, buenas tardes otra vez. Muchas gracias por sus palabras y por compartirnos su experiencia. Es bien rico escucharles. Bueno, yo creo que son tres. Espero que no sea demasiado. Primero me preguntaba, ¿cómo imaginan que podría mejorar o podrían mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje del teatro, a aprender a pensar y a producir teatro en este momento histórico? La siguiente es, ¿piensan ustedes, imaginan que tendría que priorizarse en las escuelas la producción como un área indispensable para la supervivencia de una o de un creador escénico? Y desde su muy particular punto de vista y su experiencia, ¿cómo creen que contribuyen o no a la precarización de la vida de los artistas las alternativas actuales para producir experiencias teatrales? Muchas gracias. ¿Quién se anima? Creo que involucra a los cuatro. Dale, Gabriela, dale. Hola, me gustaría contestarle a Irma. En principio creo que hay que ser consciente de las condiciones de producción en las que estamos cada uno de nosotros situados, por lo tanto las respuestas pueden ser diversísimas, extensísimas y casi te diría que inabarcables. Creo que poder conocer el entorno en el cual uno se desarrolla y mirarlo de la manera más desprejuiciada posible es poder entender también que aquello que nos pasa a nosotros no necesariamente tiene que ver con lo que le pasa a los ciudadanos que terminan siendo espectadores, que van a ser espectadores o no de nuestras producciones, por la diversidad de razones que podamos establecer. Me parece que eso sería como la primera respuesta. Y con relación a si contribuimos o no contribuimos a la precarización, yo diría que estamos hablando de las condiciones materiales de producción del arte en América Latina y cada país tiene unas respuestas absolutamente diversas por su abundancia o por su carencia. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo, como decía Guillermo, teatro en Nicaragua que teatro en Buenos Aires, donde hay 2 programas de financiamiento, donde tenés una Universidad Nacional del Arte, que comparado con Catamarca, donde tenemos una universidad que no tiene trayectoria en arte, donde solo hay profesorados de teatro, donde no hay bibliotecas teatrales, donde no hay. Y por no haber, no hay nada.
Entonces, sí, las condiciones materiales son objetivas y me parece que va por ahí el tema. No es tanto qué es lo que me pasa a mí, sino en qué contexto está sucediendo esto y cómo puedo contribuir yo a que eso deje de pasar, si es malo. Yo muy rápido a lo que dice Ximena, yo creería que hay una cierta simultaneidad en lo que tú planteas, pero yo también planteo que en nuestro oficio, en nuestro trabajo, tanto artístico como de gestión, es muy diferente recibir un encargo que producir tu propio proyecto. Yo creo que eso está muy claro también cuando en las conversaciones con Marisa, que he tenido muchas, que no es lo mismo cuando ella va a producir un evento que cuando el evento ya tiene un diseño por una parte y tiene que acoplarlo a ese vademecum, digamos, que hay. Pero yo sí creo que cuando tú puedes tener la libertad de soñar un proyecto, te vienen simultáneamente las dos estrategias. En cuestión de Irma, no sé el orden, pero muy rápido. Para mí las enseñanzas teatrales en todos sus territorios, todos, en general, en el mundo y en Iberoamérica en concreto, son obsoletas. Son absolutamente del siglo, yo diría casi de comienzos del siglo XX, cuando se ponen modernos algunas escuelas y atienden a la vanguardia. ¿Por qué? Porque creo que las escuelas de teatro hoy tienen que ser profundamente interdisciplinares, profundamente transversales. Y en ese sentido, entendiéndonos mejor a un crítico, no tendríamos el problema del miedo al crítico o lamerle la espalda al crítico, porque comprenderíamos sus mecanismos y si tuviéramos esa escuela, casi una nueva Bauhaus. Yo sueño con eso y por lo tanto creo que lo que tú dices, claro que tienen que estudiar los actores producción, por supuesto, no se tienen que especializar en producción, pero tienen que conocer que los caprichos, los directores, no te digo, los directores, sobre todo, y aquí voy a hacer un chiste, en México, soy muy amigo de todos ellos, pero es lo que dice Gabriela, el dinero que el Estado, con todos los problemas que tenéis ahora, utiliza en México para hacer, por ejemplo, un montaje como yo he podido ver en Bellas Artes, con ese montaje de la Compañía Nacional se sostienen 10 países de nuestro entorno. Me parece fantástico porque yo, contra más dinero utilice el Estado, mucho mejor. Pero es evidente que hay que tenerlo, eso, como dice Gabriela, muy en cuenta. Y como dice también Luz Emilia, que este es un debate que yo he tenido soy muy amigo de los críticos argentinos, Jorge lo puede decir, y todo esto. Y yo siempre me peleo con ellos en la muestra de teatro, en que se hace en una provincia, porque muchas veces, como decía Luz Emilia, analizan un proyecto de Catamarca o de la Patagonia con las mismas perspectivas artísticas, productivas, que una producción del Teatro San Martín. Pues no puede ser. Entonces yo, ya te digo, creo que la enseñanza es hoy una de las claves para transformar lo último que dices. La precariedad, no sé si te refieres a cómo se está utilizando ahora todos los sistemas de streaming, de cómo hay una precariedad porque no está todavía regulado y tal. Yo creo que vamos a volver a una presencialidad, pero defiendo absolutamente también la investigación en lo que aquí en España llamamos modelos híbridos, no sé cómo se pueden llamar. Y en ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es que esos modelos híbridos tengan una verdadera investigación y no sea simplemente que con la camarita sacas así la mano y haces una coreografía manual.
Buenísimo, Guille, y me encantaría darle la posibilidad de contestar a Marisa también. Bueno, con gusto, aunque yo decía igual otras preguntas, pero rápido también. Yo hablaba hace rato que es como una espiral, de que es como un círculo. Yo siento que es simultáneo, pero te absorbe tanto la producción en un momento dado que realmente no hay tiempo a veces ni para comer, fíjate. Entonces, sí estás pensando todo el tiempo, pero darte este respiro, este espacio para revisar los documentos, creo que sí es después. O sea, a mí me funciona más después revisar qué pasó en ese sentido. Y eso por lo pronto, Jorge, para dar oportunidad a más diálogo. Y Didangui, tenemos preguntas que vienen del chat también, ¿no? Sí, pues se han ido acumulando por allá también y claro, es apasionante el tema, daría para mucho más tiempo. Voy a leer dos preguntas de las que están allá, un poco para darle también pues agencia y posibilidad a las personas que han estado siguiéndonos en redes. Aunque se quedarán otras tantas, invito pues a todas y todos los que están acompañándonos hoy a que puedan también nutrir ese diálogo a partir de estas posibilidades que nos da también no solo la sincronía de este momento, sino cómo queda reverberando ahí eso que se puede también sumar y construir pensamiento desde ahí. Bueno, Guadalupe Alvarado pregunta, dice, ¿qué pasa desde el proceso formativo, desde la academia? ¿Sí se acepta o se valida el conocimiento de las artes? Y se ha encontrado un profundo desconocimiento en otras áreas por el desconocimiento sobre la praxis. Dice Nadia Tony Kuhn, dice que es bueno, comentario, pregunta. Me parece que son 4 enfoques distintos sobre cómo las artes escénicas generan conocimiento y se otorgan. Es como un álbum de poéticas que permite llegar más allá de lo que su mirada ve. Mi pregunta hacia los 4 es, ¿cómo perciben este nuevo conocimiento que generó o genera esta etapa sanitaria que vivimos? ¿La reforzó? ¿Abrió puntos invisibles? ¿Modificó o alteró las prácticas? Tenemos 10 minutitos más hasta las 6:40, así que aprovechemos esos minutos que quedan. Luz Emilia. Bueno, pues sí. Nadia, qué gusto verte por aquí, qué gusto verlos a todos. Quiero decirles, Jimena, Raquel, Circe, les agradezco mucho sus preguntas y su presencia. Y a todos los demás. Bueno, el asunto es que yo creo que sí ha abierto nuevos conocimientos y nuevas reflexiones, nos ha puesto a ver, en primer lugar yo creo que la pregunta es un replanteamiento de cuál es la necesidad de teatro. Una pregunta que es cómo redefinimos el teatro desde aquí. Todo este debate, ¿es teatro, no es teatro, esto que está en la plataforma y demás? Me parece que sí, ha planteado preguntas muy importantes. También veo que en adelante podrían asimilarse experiencias y conocimientos para poder tener experiencias alternas entre lo presencial y lo que puede ser también en línea, que no todo mundo lo tiene que hacer, pero sin la necesidad nos llevó a entender la manera de comunicarnos con otros lugares desde una experiencia que no es la totalidad de lo teatral, y ya Jorge y yo tuvimos una plática sobre eso, sobre el elemento esencial del espacio compartido, ¿no? Puedes compartir el tiempo, puede ser en vivo, pero no estás compartiendo el espacio, por lo tanto, no estás compartiendo una calidad de la presencia, de la energía, de la mirada, todo esto. Yo creo que sí hay muchas enseñanzas, y bueno, pues volveremos a lo presencial y revalorándolo de otra manera, por no haberlo tenido durante tanto tiempo. Y Gabriela, Guille, Marisa, no sé, ¿alguien? ¿Gabriela? Creo que son sistemas híbridos. Yo hice un par de experiencias el año pasado y a priori, y sin que esto sea conclusivo, tengo la sensación de que estamos haciendo cine, no teatro,
porque estamos mediatizados por el ojo de la cámara y entonces estamos abordando otras metodologías, que es el encuadre, la luz para la cámara, digamos. Y también porque, con independencia de si nos gusta o no nos gusta aquello que estamos viendo sobre plataforma, correr sobre una plataforma, hay algo que se pierde, que es lo inasible de la experiencia. Queda tan mediatizado, desde mi punto de vista, por supuesto. Esta es una conclusión absolutamente precaria. Quizás dentro de 3 meses, habiéndome acostumbrado mejor a ver a través, cambio de opinión. Pero a priori tengo la sensación de que eso que tiene el teatro, la presencialidad, ese compartir las sombras que se espantan en el fondo de la caverna, se pierde en el sistema híbrido. También es cierto que no ha tenido tanto desarrollo la hibridez como para que podamos sacar conclusiones más definitivas, ¿no? Pero creo que el teatro hace 2500 años que ha sobrevivido a todas las pestes, a todas las guerras, y ahí vamos por la presencia humana. Muy rápido. Dale. Muy rápido. Vamos a ver. Yo creo que experiencias que la pandemia ha propiciado para no aburrirnos, para seguir teniendo una presencia, se llevan haciendo en el siglo XX muchísimas, y en el XXI también. Habría, en ese sentido, que estudiarlas, y creo que a veces nos faltan las referencias de cómo determinados artistas, que yo he hecho un cierto estudio, ya a finales del 20 estaban haciendo modelos híbridos de presencialidad y, digamos, virtualidad. Algunos de ellos iberoamericanos también. No tengo tiempo para extenderme, pero lo que creo es lo mismo que dice Gabriela. El teatro, como teatro presencial, como ceremonia de convivio, ha superado todas las pandemias, las pestes, las epidemias, las censuras, las miles de censuras religiosas, políticas, todo lo que ha habido. Nosotros somos un virus mucho más resistente y vamos a volver a esa presencialidad, pero no podemos olvidar la dialéctica que puede haber entre la presencialidad y el uso de la virtualidad, de lo virtual, no como cine, como dices tú, Gabriela, sino como elemento dramatúrgico. La pantalla, la tal, va a crear nuevos géneros de dialéctica entre cuerpo, texto, espacialidad, que la pandemia ha podido ponerlo de moda, pero que se hubiera dado de igual manera por la evolución de las artes escénicas. Y no sé si Marisa, dale así, y cerrás vos porque ya no nos queda más tiempo. No, cierran ustedes, que yo nomás decir que efectivamente ahorita creo que son más los retos y las preguntas que todavía las respuestas, que esto implica convivir con las nuevas tecnologías de otra manera y yo sin duda creo que vamos a regresar a los teatros, y ahorita el tema es eso. La necesidad del teatro no le tengo duda, la necesidad del productor sí, porque han pasado cosas y los productores más bien ahorita estamos bien, bueno, yo y varios colegas lo he platicado, estamos así un poco pasmados, un poco parados porque no sabemos bien para dónde, y creo que sí van a ser nuevamente las nuevas generaciones las que ocupen los espacios de producción, sobre todo en la virtualidad, por el manejo y el chip que ya traen de las nuevas tecnologías y todo eso, y tendremos que irnos adaptando, acoplando. O sea, yo creo que esto es una cuestión de supervivencia, de sobrevivencia. Sin duda hay teatros y espacios que cerraron, sin duda hay gente que se retiró a otro negocio y le está yendo mejor también, hemos sabido casos así. En fin, como que se viene una revisión en un rato más. Ahorita yo para mí también, ya va un año, ya lo sé, pero yo no acabo de descifrar
ni lo que nos dejó, ni lo que nos quitó, ni lo que nada, es vivir un día a la vez, como alcohólicos, tranquilos, esperando a ver cómo se retoman las salas y qué hay que hacer y adaptarnos a todo lo nuevo. Y felicito a Didangui y a Jorge por esta actividad, esta labor que hacen, y a esta mesa tan divertida, tan interesante y fuerte, y para mí un honor haber estado aquí. Muchas gracias. Pues Marisa, yo propongo ya para terminar y hacer algo útil, que podríamos hacer una asociación de pandémicos anónimos. Está bueno. Me apunto, Guillermo, ya sabes que yo soy tu fan y lo que tú digas, o Dubati, yo lo firmo sin pensarlo. Pues suena útil. Yo lo que creo es que ya aquí en las distintas sesiones que hemos tenido han fluido invitaciones a mezcales, promesas de asociaciones. Una de las cosas interesantes es que entre que decidimos si esto es presencia o no es presencia, pues también se configura esto como registro y esas promesas quedan ahí resonando. Ya veremos quién se hace cargo de cuáles, ¿no? Ha sido verdaderamente un placer esta tarde escucharles. Creo que para todos los que estamos siendo parte de esta aventura del Diplomado en Creación e Investigación, es de una enorme riqueza. Seguiremos dialogando respecto a muchos de los temas que aquí se dieron y otras tantas preguntas que quedaron ahí en el tintero. Muchas gracias a Guillermo, a Marisa, a Luz Emilia, a Gabriela, por supuesto a Jorge, a todo el equipo de Cátedra Berman, a todas las personas que hacen posible. Hablando de la producción y de lo técnico, una de las cosas que creo que ha sido interesante es esa visibilización de esos saberes y esos haceres técnicos que también tienen una producción de conocimiento vital, importantísima, la han tenido siempre, pero ahora dependemos absolutamente de ella, por ejemplo, en estos momentos. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo a todas y a todos los que están detrás de todo este proceso también, y a la luz, ¿no? Porque gracias a la luz en este momento estamos acá también conectadas y conectados. No nos falló, a nadie se le cayó el día de hoy. Estamos por lo pronto aquí compartiendo, no sé si el tiempo, no sé si la presencia, no sabemos bien si los espacios, pero la misma energía eléctrica al menos sí. Pues muchas gracias, buenas noches, nos vemos para la siguiente sesión que tengamos del programa abierto del Diplomado en Creación e Investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.